Alexandros, el hijo del sueño. Novela histórica de Valerio Massimo Manfredi. Prólogo. Los cuatro magos subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la montaña de la luz. Llegaban de los cuatro puntos cardinales, trayendo cada uno una alforja con las maderas perfumadas destinadas al rito del fuego. El mago de la aurora llevaba un manto de seda rosa con matices de azul y calzaba unas sandalias de piel de ciervo. El mago del crepúsculo llevó una sobrevesta carmesí jaspeada de oro, y de los hombros le colgaba una larga estola de viso recamada con idénticos colores. El mago del mediodía vestía una túnica de púrpura adamascada, con espigas de oro, y calzaba unas babuchas de piel de serpiente. El último de ellos, el mago de la noche, iba ataviado con lana negra, tejida con el vellón de corderos nonatos, constelada de estrellas de plata. Caminaban como si el ritmo de su andadura fuese marcado por una música que sólo ellos podían oír, y se acercaban al templo con paso acompasado, recorriendo distancias iguales, aunque uno subía un recho pedregoso, el otro andaba por un sendero llano, y los últimos avanzaban por el lecho arenoso de ríos ya secos. Se encontraron ante las cuatro puertas de entrada de la torre de piedra en el mismo instante, justo en el momento en que el alba vestía de una luz perlina el inmenso territorio desierto de la planicie. Se inclinaron mirándose el rostro a través de los cuatro arcos de entrada y acto seguido se acercaron al altar. El primero en dar comienzo al ritual fue el mago de la aurora, que colocó encuadrado unas ramas de madera de sándalo. Le siguió el mago del mediodía, que añadió un sentido oblicuo, unas ramas de acacia formando pequeños haces. El mago del crepúsculo amontonó sobre aquella base de maderas descortezadas de cedro, las recogidas en el bosque del monte Líbano. Por último, el mago de la noche puso encima unas ramas peladas y secas de encina del Cáucaso, madera castigada por el rayo, secada por el sol de las alturas. Acto seguido, los cuatro extrajeron de las alforjas los sílices sagrados e hicieron saltar al mismo tiempo azuladas chispas en la base de la pequeña pirámide hasta que el fuego comenzó a arder. Primero débil, tímidamente, pero luego cada vez más intenso y brioso. Las lenguas rojas se tornaron azules y casi blancas hasta que finalmente fueron semejantes en todo al fuego del cielo, al aliento divino de Ahura Mazda, Dios de verdad y de gloria, Señor del tiempo y de la vida. Solo la voz pura del fuego murmuraba su arcana poesía dentro de la gran torre de piedra. Ni siquiera se oía el respirar de los cuatro hombres inmóviles en el centro de su inmensa patria. Contemplaban, robados, cómo la sagrada llama tomaba su forma de la simple arquitectura de las ramas colocadas artísticamente sobre el altar de piedra. Tenían su mirada fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, elevando su plegaria por el pueblo y por el rey, el gran rey, el rey de reyes que se sentaba lejos en la resplandeciente sala de su palacio, la inmortal Persépolis, en medio de un bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro custodiado por toros alados y leones rampantes. El aire a aquellas horas de la mañana, en aquel lugar mágico y solitario, estaba calmado, tal como debía ser, a fin de que el fuego celeste tomara las formas y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empuja hacia lo alto para unirse con el empíreo, su fuente originaria. Pero de golpe sopló una fuerza poderosa sobre las llamas y las apagó. Ante la mirada estupefacta de los magos, también las brasas quedaron convertidas a negro carbón.
No hubo ninguna otra señal ni sonido, salvo el fuerte chillido del halcón que ascendía por el vacío cielo, ni hubo tampoco ninguna palabra. Los 4 hombres se quedaron estupefactos junto al altar, afectados por un triste presagio, derramando lágrimas en silencio. En aquel mismo instante, muy lejos, en un remoto país de Occidente, una muchacha se acercaba temblando a las encinas de un antiguo santuario con el fin de solicitar una bendición para el hijo que sentía moverse por primera vez en su seno. El nombre de la muchacha era Olimpia. El nombre del niño lo reveló el viento que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos. El nombre era Alexandros. Capítulo 1. Olimpia se había dirigido al santuario de Dodona por una extraña inspiración, por un presagio que la había visitado en sueños mientras dormía al lado de su marido, Filipo, rey de los macedonios, ahito de vino y de comida. Soñó que una serpiente reptaba lentamente a lo largo del corredor y que luego entraba silenciosamente en el aposento. Aunque ella la veía, no podía moverse, así como tampoco gritar ni escapar. Los anillos del gran reptil deslizábanse por el suelo de piedra y las escamas relucían con reflejos cobrizos y broncíneos bajo los rayos de la luna que entraban por la ventana. Por un momento había deseado que Filipo se despertase y la tomase entre sus brazos, le diese calor contra el pecho fuerte y musculoso, la acariciase con sus grandes manos de guerrero, pero su mirada enseguida volvió a posarse sobre el dracón, sobre aquel animal portentoso que se movía como un fantasma, como una criatura mágica, una de esas que los dioses despiertan por simple placer de las entrañas de la tierra. Extrañamente, ya no le producía miedo, ni sentía ninguna repugnancia. Es más, se sentía cada vez más atraída y casi fascinada por aquellos movimientos sinuosos, por aquella potencia silenciosa y llena de gracia. La serpiente se introdujo bajo las mantas, se deslizó entre sus piernas y sus pechos, y ella sintió que la había poseído, ligera y fríamente, sin causarle el menor daño, sin ninguna violencia. Soñó que su semen se mezclaba con el que el marido había expelido ya dentro de ella con la fuerza de un toro, con la fogosidad de un berraco, antes de caer vencido por el sueño y el vino. Al día siguiente, el rey se puso la armadura, comió carne de jabalí y queso de oveja en compañía de sus generales y partió para la guerra. Una guerra contra un pueblo más bárbaro que sus macedonios, los tríbalos, que se vestían con pieles de oso, se cubrían la cabeza con gorras de piel de zorro y vivían a orillas del río Istro, el más grande de Europa. Se había limitado a decirle: recuerda ofrecer sacrificios a los dioses mientras yo esté ausente, y concibe un hijo varón, un heredero que se parezca a mí. Luego montó sobre su caballo, Bayo, y se lanzó al galope con sus generales, haciendo retumbar el patio bajo los cascos de los caballos de batalla, haciéndolo resonar con el fragor de las armas. Tras su partida, Olimpia tomó un baño caliente y mientras sus doncellas le daban masaje en la espalda con esponjas empapadas en esencias de jazmín y de rosas de piedra, mandó llamar a Artemisia, su nodriza, una anciana de buena familia, de enormes pechos y estrecho talle, que se había traído de Épiro al venir a unirse en matrimonio con Filipo. Le contó el sueño y le preguntó: mi querida Artemisia, ¿qué significa? Hija mía, los sueños son siempre mensajes de los dioses, pero pocos son los que saben interpretarlos. Creo que deberías dirigirte al más antiguo de nuestros santuarios. Consulta al oráculo de Dodona, en nuestra patria, Epiro. Allí los sacerdotes se transmiten desde tiempos inmemoriales cómo leer la voz del gran Zeus,
el padre de los dioses y de los hombres, que se manifiesta cuando el viento pasa a través de las ramas de las milenarias encinas del santuario, o bien cuando hace susurrar sus hojas en primavera o en verano, o las agita ya secas en torno a los raigones durante el otoño o el invierno. Y así, pocos días después, Olimpia emprendió el viaje a camino al santuario erigido en un lugar de imponente grandiosidad, en un valle verdeante enclavado entre boscosos montes. Decíase de aquel templo que era uno de los más antiguos de la tierra. Dos palomas habían emprendido el vuelo de la mano de Zeus cuando hubo conquistado el poder, tras expulsar del cielo al padre Cronos. Una había ido a posarse sobre una encina de Dodona, la otra sobre una palmera del oasis de Siwa, entre las ardientes arenas de Libia. En aquellos dos lugares, desde entonces, podía oírse la voz del Padre de los dioses. ¿Qué significa el sueño que he tenido? Preguntó Olimpia a los sacerdotes del santuario. Estos se hallaban sentados en círculo en unos asientos de piedra, en medio de un verdísimo prado florido de margaritas y ranúnculos, y estaban escuchando soplar al viento que agitaba las hojas de las encinas. Hubiérase dicho que estaban totalmente arrobados. Uno de ellos dijo por fin: significa que el hijo que nazca de ti descenderá de la estirpe de Zeus y de un mortal. Significa que en tu seno la sangre de un dios se ha mezclado con la sangre de un hombre. El hijo que des a luz resplandecerá con una energía maravillosa, pero lo mismo que las llamas que arden con luz más intensa, queman las paredes del candil y consumen más deprisa el aceite que las alimenta. Así también su alma podría quemar el pecho que la alberga. Recuerda, reina, la historia de Aquiles, antepasado de tu gloriosa familia. Le fue concedido elegir entre una vida breve y gloriosa y otra larga pero oscura. Eligió la primera, sacrificó la vida a cambio de un segundo de luz cegadora. ¿Es este un destino ya escrito? Preguntó Olimpia, temblando toda ella. Es un destino posible, repuso otro sacerdote. Los caminos que un hombre puede recorrer son muchos, pero algunos hombres nacen dotados de una fuerza distinta que proviene de los dioses y que trata de retornar a ellos. Guarda este secreto en tu corazón hasta que llegue el momento en que la naturaleza de tu hijo se manifieste en su plenitud. Entonces prepárate para todo, incluso para perderle, porque hagas lo que hagas, no conseguirás impedir que se cumpla su destino, que su fama se extienda hasta el último confín del mundo. No había terminado aún de hablar cuando la brisa que soplaba entre el ramaje de las encinas se transformó de repente en un fuerte y cálido viento del sur. En poco rato alcanzó una fuerza tal que dobló las copas de los árboles y obligó a los sacerdotes a cubrirse la cabeza con sus mantos. El viento trajo consigo una densa calina rojiza que oscureció enteramente el valle. También Olimpia se arrebujó el cuerpo y la cabeza con el manto, quedándose inmóvil en medio del torbellino, como la estatua de una divinidad sin rostro. La ventolera pasó, tal como había llegado, y, cuando la calina se aclaró, las estatuas, las estrellas y los altares que adornaban el recinto sagrado aparecieron cubiertos de una fina capa de polvo rojo. El último sacerdote que había hablado la rozó con la punta de un dedo y se la acercó a los labios. Este polvo lo ha traído el soplo del viento líbico, aliento de Zeus Amón, que tiene su oráculo entre las palmeras de Siwa. Es un prodigio extraordinario, una señal
Portentosa, porque los dos oráculos más antiguos de la Tierra, separados por una enorme distancia, han hecho oír sus voces al mismo tiempo. Tu hijo ha oído llamadas que llegan de lejos y tal vez no haya oído el mensaje. Un día lo oirá de nuevo dentro de un gran santuario rodeado por las arenas del desierto. Tras haber escuchado estas palabras, la reina volvió a Pela, la capital de los caminos polvorientos en verano y fangosos en invierno, esperando con temor y ansiedad el día en que naciera su hijo. Los dolores del parto comenzaron un atardecer de primavera, tras la puesta del sol. Las mujeres encendieron los velones y su nodriza, Artemisia, mandó a llamar a la partera y al médico Nicómaco, que había atendido ya al viejo rey Amintas y había estado a cargo del nacimiento de no pocos vástagos reales, tanto legítimos como bastardos. Nicómaco estaba preparado, sabedor de que ella había salido de cuenta. Se ciñó el mandil, hizo calentar agua y mandó traer otros candeleros para que no faltase luz. Pero dejó que fuese la partera la primera en acercarse a la reina, porque una mujer prefiere ser tocada por otra mujer en el momento de traer al mundo a su hijo. Solo una mujer comprende el dolor y la soledad en que se alumbra una nueva vida. En aquellos momentos el rey Filipo se encontraba poniendo cerco a la ciudad de Potidea, y por nada del mundo habría abandonado sus tropas. Fue un largo y difícil parto porque Olimpia era estrecha de caderas y de complexión delicada. La nodriza le socava el sudor, repitiendo: Aprieta fuerte, niña, empuja. El ver a tu hijo te consolará de todo el dolor que debes de estar pasando en estos momentos. Le mojaba los labios con agua de manantial, que las doncellas cambiaban de continuo en la copa de plata. Pero cuando el dolor aumentó hasta hacerle perder casi el sentido, intervino Nicómaco, guió las manos de la partera y mandó a Artemisia que empujara sobre el vientre de la reina porque a ella le fallaban ya las fuerzas y el niño padecía. Apoyó el oído sobre la ingle de Olimpia y pudo escuchar cómo iba disminuyendo la palpitación del corazoncito. Empuja todo lo fuerte que puedas, ordenó a la nodriza. El niño tiene que nacer enseguida. Artemisia se apoyó con todo su peso sobre la reina, que lanzando un grito más fuerte, parió. Nicómaco ató el cordón umbilical con un hilo de lino. Lo cortó inmediatamente con unas tijeras de bronce y desinfectó la herida con vino puro. El niño se puso a llorar, y él se lo entregó a las mujeres para que lo lavasen y vistiesen. Artemisia le miró la carita y se quedó completamente extasiada. ¿No es una maravilla? Preguntó mientras le pasaba por el semblante un copo de lana empapado en aceite. La partera le levantó la cabeza y al secársela no pudo reprimir un ademán de estupor. Tiene la pelambrera de un niño de 6 meses, con unos bonitos reflejos dorados. Se diría un pequeño Eros. Entretanto, Artemisia le vestía con una minúscula túnica de lino porque Nicómaco no quería que los niños fuesen fajados prietamente, tal como se acostumbraba a hacer en la mayor parte de las familias. Según tú, ¿de qué color tienen los ojos? Preguntó a la partera. La mujer acercó un velón y los ojos del niño se encendieron con un reflejo iridiscente. No sé, es difícil decirlo. Unas veces parecen azules, otras oscuros, casi negros. Tal vez sea la naturaleza tan distinta de sus progenitores. Mientras tanto, Nicómaco se ocupaba de la reina, que, como ocurre a menudo con las primerizas, perdía sangre. Previendo que esto pasase, había hecho recoger nieve en las pendientes del monte Vermión. Hizo con ellas varias compresas y las aplicó sobre el vientre de Olimpia. La reina se estremeció, fatigada y exhausta como estaba, pero el médico no se dejó enternecer y siguió aplicándole las compresas heladas hasta que vio cortarse del todo el flujo de sangre. Luego, mientras se quitaba el mandil y se lavaba las manos, la confió al cuidado de las mujeres.
Dio permiso para que le cambiasen las sábanas, le limpiasen el sudor con esponjas suaves empapadas en aguas de rosas, le pusiesen una camisa limpia, le cogieron de su arcón y le diesen de beber. Fue Nicómaco quien le presentó al pequeño. Aquí tienes al hijo de Filipo, reina. Has dado a luz a un niño hermosísimo. Finalmente salió al corredor, donde aguardaba un jinete de la Guardia Real en traje de viaje. Vamos, corre al encuentro del rey y dile que ha tenido un hijo. Dile que es un varón hermoso, sano y fuerte. El jinete se echó el manto sobre los hombros, se puso en bandolera la alforja y salió a todo correr. Antes de desaparecer en el fondo del corredor, Nicómaco gritó detrás de él. Dile también que la reina se encuentra bien. El hombre ni siquiera se detuvo, y poco después se oyó un relincho en el patio, al que siguió un galope que se perdió por las calles de la ciudad, sumida en el sueño. Capítulo 2. Artemisia tomó al niño y lo puso sobre la cama al lado de la reina. Olimpia se incorporó ligeramente sobre los codos, apoyando la espalda en los almohadones, y le miró. Era guapísimo. Tenía unos labios carnosos y la carita sonrosada y delicada. El cabello, de un color castaño claro, relucía de reflejos dorados y justo en el centro de la frente tenía lo que las parteras llamaban la lamedura del becerro, un mechoncito de pelos de punta y separados en dos. Los ojos le parecían azules, pero el izquierdo tenía en el fondo una especie de sombra que le hacía semejar más oscuro con el cambio de la luz. Olimpia lo levantó, lo estrechó contra ella y comenzó a acunarle hasta que dejó de llorar. Luego desnudó su pecho para darle de mamar, pero Artemisia se acercó y le dijo, Niña, para esto está la nodriza, no estropees tu pecho. El rey no tardará en volver de la guerra y tendrás que estar más hermosa y deseable que nunca. Extendió los brazos para coger al niño, pero la reina no se lo dio. Lo acostó en su regazo y le dio su leche hasta que se durmió tranquilo. Mientras tanto, el mensajero corría a rienda suelta en la oscuridad, a fin de presentarse ante el rey lo más pronto posible. Llegó a medianoche a orillas del río Axios y espoleó su caballo por el puente de barcas que unía ambas orillas. Cambió el caballo de batalla en Cerma, que estaba aún a oscuras, y se adentró por la Calcídica. El amanecer lo sorprendió en el mar, y el vasto golfo se incendió en el momento de aparecer el sol como un espejo delante del fuego. Trepó por el macizo montañoso de Calauro, en medio de un paisaje cada vez más áspero y agreste, entre inaccesibles riscos que a trechos caían a pico sobre el mar, orlados al fondo por el furioso rebullir de la espuma. El rey estrechaba el cerco a la antigua ciudad de Potidea, que desde hacía medio siglo se hallaba bajo el control de los atenienses, no porque quisiera enfrentarse con Atenas, sino porque la consideraba territorio macedonio, y era su intención consolidar su propio dominio en toda la región que se extendía entre el Golfo de Terma y el estrecho del Bósforo. En aquel momento, encerrado con sus guerreros en el interior de una torre de asfalto, Filipo, armado, cubierto de polvo, sangre y sudor, se disponía a lanzar el asalto definitivo. ¡Hombres! Gritó. Si se tienen en algo, este es el momento de demostrarlo. Regalaré el más hermoso corcel de mis caballerizas al primero que tenga redaños de lanzarse conmigo sobre los muros enemigos. Pero por Zeus, si veo temblar a uno solo de ustedes en el momento decisivo, juro que le emprenderé con él a vergajos hasta dejarle sin pellejo, y seré yo quien lo haga personalmente. ¿Me han oído bien? Te hemos oído, rey. Entonces vamos, ordenó Filipo, e hizo señal a los servidores de que quitaran el seguro a las arganas.
El puente se abatió sobre las murallas ya desmochadas y a medio de moler por las embestidas de los arietes, y el rey se abalanzó dando gritos y grandes mandobles, tan rápido que resultaba difícil seguirle. Pero sus soldados sabían perfectamente que el soberano mantenía siempre sus promesas y se lanzaron en masa, empujándose unos a otros con los escudos, al tiempo que derribaban los flancos y almenas abajo a los defensores ya extenuados por el esfuerzo, por la vigilia y el largo cansancio de meses y meses de continuos enfrentamientos. Detrás de Filipo y de su guardia se esparció el resto del ejército, entablando un durísimo combate con los últimos defensores que bloqueaban los caminos y las mismas entradas de las casas. A la caída del sol, Potidea, de rodillas, pedía una tregua. El mensajero llegó cuando era casi de noche, tras haber reventado otros 2 caballos. Al asomarse por las colinas que dominaban la ciudad, vio un hormiguero de fuegos alrededor de las murallas y pudo oír el vocerío de los soldados macedonios que estaban de Franchelà. Dio un espolazo a su caballo y en poco rato llegó al campamento. Pidió ser llevado a la tienda del rey. ¿Qué te trae?, le preguntó el oficial de guardia, uno del norte a juzgar por su acento. El rey se halla ocupado. La ciudad ha caído y hay una embajada del gobierno que está negociando. Ha nacido el príncipe, repuso el mensajero. El oficial se estremeció. Sígame. El soberano, con armadura de combate, estaba sentado en su tienda, rodeado de sus generales. Detrás de él se hallaba su lugarteniente, Antípatro. Alrededor, los representantes de Potidea, más que negociar, escuchaban a Filipo, que dictaba sus condiciones. El oficial, sabedor de que su intrusión no iba a ser tolerada, pero que un retraso por su parte en anunciar tan importante noticia habría sido aún menos tolerado, dijo de un tirón: Rey, traigo una noticia desde el palacio. Has tenido un hijo. Los delegados de Potidea, pálidos y demacrados, se miraron a la cara y se hicieron a un lado levantándose de los escabeles en que les habían hecho sentarse. Antípatro se puso en pie con los brazos cruzados sobre el pecho, como quien espera la orden o la palabra del soberano. Filipo se quedó con la palabra en la boca. Vuestra ciudad tendrá que proporcionar un... Y concluyó con voz totalmente demudada: Hijo. Los delegados, que no habían comprendido, se miraron de nuevo, turbados. Pero Filipo había derribado su asiento tras empujar a un lado al oficial y tomar por el hombro al mensajero. Las llamas de los candeleros esculpían su rostro de luces y sombras cortantes. Encendían su mirada. Dime cómo es, ordenó con el mismo tono con que ordenaba a sus guerreros que se dirigieran a la muerte por la grandeza de Macedonia. El mensajero se sintió absolutamente incapaz de dar satisfacción a aquella pregunta, al darse cuenta de que no tenía más que 4 palabras que referirle. Se rascó el gaznate y anunció con voz estentórea: Rey, tu hijo es un varón, hermoso, sano y fuerte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso lo has visto? Nunca hubiera osado, señor. Yo me encontraba en el corredor tal como me habían ordenado, con el manto, la alforja en bandolera y las armas. Salió Nicómaco y dijo exactamente lo siguiente: Ve corriendo al encuentro del rey y hazle saber que ha nacido un hijo suyo. Dile que es un varón hermoso, sano y fuerte. ¿Te ha dicho si se me parece? El hombre dudó. Luego repuso: No me lo ha dicho, pero estoy seguro de que se te parece. Filipo se volvió hacia Antípatro, que se acercó a él para abrazarle, y en aquel momento el mensajero recordó haber oído también otras palabras mientras bajaba corriendo la escalinata. El médico ha dicho también que... Filipio se volvió de golpe. ¿Qué? Que la reina se encuentra bien, concluyó el mensajero de un tirón. ¿Cuándo ha ocurrido eso? La pasada noche, poco después de la puesta del sol. Yo me lancé escaleras abajo y me puse en camino. No he parado un solo instante, no he comido nada, solo he bebido de mi cantimplora. No me he bajado del caballo más que para cambiar de cabalgadura. No veía la hora de darle la noticia. Filipo retrocedió y le golpeó con una mano en el hombro. Den de comer y de beber a este buen amigo, lo que quiera, y déjenlo dormir en una buena yacija porque me ha traído la mejor de las noticias.
Los embajadores se congratularon a su vez con el soberano y trataron de aprovechar el momento favorable para cerrar las negociaciones, con un resultado más ventajoso, tras haber mejorado con mucho el humor de Filipo. Pero el rey afirmó: ahora no, y salió seguido de su ayuda de campo. Hizo llamar inmediatamente a todos los comandantes de las unidades territoriales de su ejército, hizo traer vino y quiso que todos bebieran con él. Luego ordenó: que las trompas llamen a reunión. Quiero a mi ejército formado en perfecto orden, tanto a la infantería como a la caballería. Quiero convocarlo para asamblea. En el campamento se oyó el resonar de las trompas y los hombres, en parte ya ebrios o semidesnudos, acompañados de prostitutas en sus tiendas, se volvieron a poner en pie. Se equiparon con la armadura, empuñaron la lanza y fueron lo más deprisa posible a formar filas, porque el toque de las trompas era como la voz del rey que gritaba en medio de la noche. Filipo estaba ya en pie sobre un podio, rodeado de sus oficiales, y cuando las filas estuvieron formadas, el soldado más veterano, como era costumbre, gritó: ¿Para qué nos has llamado, rey? ¿Qué quieres de tus soldados? Filipo se adelantó. Lucía una armadura de gala de hierro y oro, así como un manto de color blanco. Sus piernas estaban enfundadas en unas botas de media caña de plata repujada. El silencio fue roto por el bufido de los caballos y la llamada de los animales nocturnos atraídos por los fuegos del campamento. Los generales, que estaban al lado del soberano, podían ver que éste tenía el rostro enrojecido, como cuando se sentaba en el vivaque, y los ojos relucientes. Hombres de Macedonia, les gritó, en mi palacio de Pela, la reina me ha dado un hijo. Yo declaro en presencia vuestra que él es mi legítimo heredero y se los confío. Su nombre es Alexandros. Los oficiales ordenaron presentar armas. La infantería levantó las zarizas, enormes lanzas de combate de unos 10 pies de largo, y la caballería alzó hacia el cielo un verdadero bosque de jabalinas, mientras los caballos piafaban y relinchaban mordiendo el freno. A continuación, comenzaron todos a cantar rítmicamente el nombre del príncipe. ¡Alexandros! 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 Mientras golpeaban las empuñaduras de las lanzas contra los escudos, haciéndose ascender su fragor hacia las estrellas. Pensaban que así también la gloria del hijo de Filipo ascendería, como sus voces, como el estruendo de sus armas, hasta las moradas de los dioses entre las constelaciones del firmamento. Una vez disuelta la asamblea, el soberano volvió con Antípatro y sus ayudas de campo a la tienda donde los delegados de Potidea le esperaban aún, pacientes y tranquilos. Filipo confesó: siento enormemente que Parmenio no se encuentre aquí con nosotros para disfrutar este momento. El general Parmenio, en efecto, se hallaba en aquel momento acampando con su ejército en los montes de Iliria, no lejos del lago de Lignitis, a fin de asegurar también en aquella parte las fronteras de Macedonia. Más adelante hubo quien dijo que, el mismo día en que había sido anunciado el nacimiento de su hijo, Filipo se había apoderado de la ciudad de Potidea y había tenido noticia de otras 2 victorias, la de Parmenio contra los ilirios y la de su tiro de 4 caballos en la carrera de carros de Olimpia. Por eso, los adivinos afirmaron que aquel niño nacido en un día de 3 victorias sería invencible. En realidad, Parmenio derrotó a los ilirios a comienzos del verano, y poco después se celebraron los Juegos Olímpicos y las carreras de carros. Pero puede decirse, de todos modos, que Alejandro nació en un año de maravillosos auspicios, y que todo hacía presagiar que le aguardaba un futuro más semejante al de un dios que al de un simple mortal. Los delegados de Potidea trataron de reanudar su discurso en el punto en que lo habían dejado, pero Filipo indicó a su lugarteniente: el general Antípatro conoce perfectamente lo que yo pienso. Hablen con él. Pero, señor, intervino Antípatro, es absolutamente necesario que el rey... No le dio tiempo a acabar la frase cuando ya Filipo se había echado el manto sobre los hombros y con un silbido había llamado a su caballo. Antípatro fue tras él. Señor, se han requerido meses de asedio y arduos combates para llegar a este momento, y no puedes... Claro que puedo, exclamó el rey saltando sobre su caballo y dando un espolazo. Antípatro sacudió la cabeza y se disponía a volver al pabellón real cuando la voz de Filipo le llamó. ¡Toma!
dijo sacándose el anillo del dedo y arrojándoselo. Esto te servirá. Firma un buen tratado, Antípatro, pues esta guerra ha costado un ojo de la cara. El general tomó el vuelo el anillo real con el sello y se quedó durante unos instantes mirando a su rey, que se iba volando a través del campamento y salía por la puerta sur. Gritó a los hombres de la guardia: ¡Síganle, idiotas! ¡Lo dejan irse solo! ¡Muévanse, demonios! Y mientras aquellos se lanzaban al galope en su persecución, logró ver, aún durante unos segundos, el blanco del manto de Filipo al lado de la montaña, bajo la luz lunar, y luego ya nada. Volvió a entrar en la tienda, hizo sentarse a los delegados de Potidea cada vez más perplejos, y preguntó, sentándose a su vez: Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Filipo cabalgó toda la noche y todo el día siguiente, deteniéndose tan solo para cambiar de caballo y para beber, al tiempo que lo hacía su animal, en los torrentes o en las fuentes. Llegó a la vista de Pela tras el crepúsculo, cuando las últimas luces del sol teñían ya de púrpura las cúspides lejanas del monte Bermión, cubiertas todas de nieve. En el llano galopaban rebaños de caballos cual oleadas marinas y millares de pájaros bajaban a dormir sobre las plácidas aguas del lago Borboros. La estrella vespertina comenzaba a brillar tan fúlgida como para rivalizar en esplendor con la luna, que descendía lentamente hacia la superficie del mar. Era aquella la estrella de los Argeadas, la dinastía reinante desde los tiempos de Heracles en aquellas tierras, estrella inmortal, más hermosa que cualquier otra en el firmamento. Filipo detuvo el caballo para contemplarla e invocarla. Asiste a mi hijo, le dijo de corazón. Hazle reinar después de mí, y haz reinar después de él a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Luego subió al palacio real, donde no le esperaban, extenuado y bañado en sudor. Le recibió un alboroto, un susurro de vestidos de mujeres ajetreadas por los corredores, un tintineo de armas que resonaban en los cuerpos de guardia. Cuando se asomó a la puerta del aposento, la reina se hallaba sentada sobre un escaño, el cuerpo desnudo apenas velado por una enagua jónica fruncida en mil finísimos plieguecillos. La estancia estaba perfumada con rosas de Pieria y la nodriza Artemisia sostenía en sus brazos al niño. Dos ayudantes lo liberaron de la coraza y le desciñeron la espada para que el rey pudiese sentir el contacto con la piel del niño. Le tomó en brazos y lo sostuvo a lo largo de su espalda, con la cabeza apoyada entre el cuello y el húmero. Sentía los labios del pequeño apoyados contra la cicatriz que le ponía algo rígido el hombro. Sentía el calor y el perfume de su piel de lirio. Cerró los ojos y se quedó derecho e inmóvil en medio de la habitación silenciosa. Olvidó en aquel momento el fragor de la batalla, el ruido estridente de las máquinas de asedio, el galope furibundo de los caballos. Escuchaba solo la respiración de su hijo.